Invitamos a los participantes a tomar asiento porque vamos a dar inicio a la sesión de la tarde. Buenas tardes, vamos a reiniciar la sesión. Corresponde que reiniciemos la sesión con el punto número 3 del temario aprobado. Les vamos a rogar a todos por favor que tomen asiento. El punto número 3 del temario aprobado señala que escucharemos la presentación del documento preliminar y negociación del instrumento regional sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. La presentación está a cargo de CEPAL, en la persona de Carlos de Miguel, a quien entonces le doy la palabra. Por favor, Carlos. Muchas gracias, Julio. Me voy a permitir
con la venia de todos ustedes y considerando que tenemos un nuevo país signatario y otros países que han venido por primera vez a una de las reuniones y hay público interesado que también participa por primera vez, en dar algunas láminas de contexto, pero que también son fundamentales para el proceso de elaboración de este documento. Entonces, quisiera recordar solo un poco que este proceso obviamente surgió en la cumbre de Río+20. Llevamos ya varias reuniones de los países signatarios, todas ellas han sido fundamentales en el proceso y en el punto en que estamos ahora, en que nos encontramos ahora. La primera de Santiago del 2012 aprobamos la hoja de ruta, la segunda reunión, la de Guadalajara, en el 2013 el plan de acción hasta el 2014, la tercera reunión, la de Lima, aprobamos la visión de Lima y las líneas de acción prioritarias en los temas de capacitación y cooperación, y la cuarta reunión se aprobó la decisión de Santiago, que dio inicio a la fase de negociación. En esa reunión se mandató a la CEPAL para preparar este documento preliminar. Pero no solo en la cuarta reunión se dio ese mandato y varios otros a la mesa para preparar el plan de trabajo, sino que también en la cuarta reunión se aprobaron los contenidos de San José. Es fundamental los contenidos de San José porque nosotros ya llevamos realizados 14 reuniones de los grupos de trabajo, 7 de por cada grupo. Recordarán que creamos un grupo para el fortalecimiento de capacidades y un grupo para los derechos de acceso y el trabajo sobre el instrumento. Todos esos grupos fueron trabajando a lo largo de estos 2 años y llegamos a la reunión presencial de San José, donde se aprobaron los contenidos de San José. Los contenidos de San José, después aprobados en la reunión de negociación de Santiago, son la base obvia del documento que nosotros hemos presentado, porque son los contenidos que ustedes consensuaron primero en ese proceso y después en Santiago. Ahí tenemos los contenidos de San José. Además, durante este proceso hubo múltiples talleres de capacitación. Y quiero resaltar los talleres de capacitación porque en varios de ellos se presentaron muy buenas prácticas y experiencias de los distintos países de la región. Todas esas prácticas también fueron tomadas nota por esta Secretaría para integrarlas en el documento que les estamos presentando ahora. Entonces, en la Declaración de Santiago, en resumen, creamos el comité de negociación, se nombró la mesa directiva, se dio este mandato a la CEPAL, que acogimos con la verdad, con mucho honor y nos pareció un desafío muy interesante para esta comisión, bastante novedoso, por otra parte, en las actividades que nosotros habitualmente hacemos. Eso, básicamente, nos llevó al punto que tenemos ahora, el 5 y 7 de mayo, donde están todos ustedes y donde ustedes ya cuentan con ese documento para dar inicio a la negociación. Ya hemos acordado esta mañana que tendríamos otra reunión el 27 y 29 de octubre y las intersesionales, si fuera necesario, para los temas que ustedes consideren necesario. La idea es llegar, obviamente, al 2016, como se declaró en la Declaración de Santiago, con un documento concluido. El comité de negociación, no voy a entrar en esta lámina, pero ustedes saben que el comité de negociación está integrado por todos los países y obviamente hay una mesa directiva para conducir esto y apoyar ese proceso, que el público ha sido y será una parte fundamental en la elaboración de este documento y que nosotros hemos fungido como Secretaría Técnica. Para preparar el documento preliminar, obviamente, además del mandato de hacerlo en la Declaración de Santiago, se nos mandató utilizar una serie de fuentes, que son las que ustedes podrán ver recogidas en los anexos, en las notas a pie de página de este documento. Los insumos de los gobiernos y público, recordarán que en la decisión de Santiago se dio un plazo para que los distintos gobiernos y el público pudiesen dar insumos adicionales y recibimos muy buenos insumos tanto de los gobiernos como del público. Los resultados del proceso hasta la fecha, básicamente hoja de ruta, plan de acción, visión de Lima y obviamente los contenidos de San José. El diagnóstico regional que elaboramos al principio de este proceso para ver la situación de la región y tener el piso de lo que ya conocíamos. Nos mandataron también a utilizar las legislaciones, buenas prácticas e instituciones nacionales de los 33 países de América Latina.
El objetivo de eso es obvio. La idea es que este proceso es abierto y ojalá estén los 33 países de América Latina y, por tanto, nosotros en la elaboración de este documento preliminar tomamos las legislaciones, buenas prácticas e instituciones de los 33 países. Y, además, nos solicitaron considerar los desafíos y necesidades que tiene la región. Nosotros hicimos una cosa más adicional que comparto con ustedes, obviamente, estando dentro del proceso desde el principio y siendo colegas de la CEPAL, tenemos un problema de eventual sesgo y por eso preferimos tener también una lectura externa de 3 personas que elegimos asociadas al proceso y generalmente vinculados al tema, al sector, al Poder Judicial, que voy a mencionar, que es la fiscal Silvia Capelli, que nos acompaña hoy, el doctor Marcos Orellana, que todos ustedes conocen, y el juez Winston Anderson, que desgraciadamente por un asunto personal no ha podido acompañarnos, que permitían dar una visión externa con conocimiento de causa de ciertos aspectos que la CEPAL podía desconocer. En particular, fueron fundamentales en los aportes que tienen que ver con legislaciones específicas de países del Caribe, el juez Winston Anderson, y también de Brasil, que los temas idiomáticos siempre son importantes para compilar, hacer este compilado. Con todos estos materiales, nosotros empezamos a trabajar en el documento. Nosotros quiero que sepan que fungimos de mecanógrafos, es decir, estuvimos escuchando 2 años, vimos lo que ustedes habían adoptado en los contenidos de San José y tratamos de volcarlos en este documento de una manera insesgada. Hay 2 muy buenos mecanógrafos, David Barrio y Valeria Torres, y después uno malo, que soy yo. Entonces, si hay algún problema con el texto, seguro que fue culpa mía. Y, obviamente, dentro de la CEPAL hubo las distintas revisiones del documento y las revisiones fueron del secretariado, es decir, fueron extendidas a algunos colegas del secretariado que no se encuentran en la CEPAL. La idea de utilizar estos ejemplos es usar referencias ejemplificantes. Es decir, es probable que haya legislación adicional en los distintos países que nosotros no hayamos considerado por desconocimiento o simplemente porque teníamos mucha información ya recopilada. Por tanto, los ejemplos que se están poniendo no son exhaustivos. No se trata de que para cada artículo hayamos revisado todos los documentos que hay en la región, sino que hemos buscado en general lo que hay en la región y hemos volcado, a partir de algunos ejemplos, el texto del tratado. La idea es que estuviese la región adecuadamente representada y, por tanto, los marcos jurídicos distintos que tienen los distintos países en la región. Obviamente, la legislación nacional no tiene el formato de acuerdo internacional y, por tanto, eso hubo que ponerlo en un formato de acuerdo internacional. Se incluyeron referencias directas e indirectas. Hay muchas legislaciones en la región, tanto ambientales como de derechos de acceso, pero después hay otras referencias indirectas de otro tipo de legislaciones que tratan sobre el tema, pero están a nivel sectorial, que también pueden ser útiles. Obviamente nos hemos centrado en aquello que trata con el medio ambiente, dado que estos son derechos de acceso en materia de medio ambiente. No hemos jerarquizado, pero sí ordenado las citas que hemos utilizado. Entonces, en las notas, cada articulado que ustedes ven tiene una nota o varias notas que se refieren a las notas a pie de página, que han seguido un orden a la hora de citarlas. Y es, primero, nos hemos tocado los documentos del proceso regional que todos ustedes acordaron. Después hemos buscado textos nacionales e internacionales. Ya la región tiene bastante textos aprobados de acuerdos de medio ambiente internacional o acuerdos regionales en las materias del texto que estamos discutiendo, y esos también están citados. Posteriormente hemos citado las legislaciones nacionales, que van desde legislación, políticas, sentencias, resoluciones, en orden alfabético de los países, los insumos recibidos por los gobiernos, y por tanto encontrarán que hay algunos textos que se refieren a insumos aportados por los gobiernos y por el público, y después otras fuentes relevantes que tienen relación con otros documentos internacionales, por ejemplo, el documento del Alto Comisionado de los Derechos Humanos o incluso documentos interagenciales de la CEPAL que ya utilizan en Naciones Unidas algún tipo de definición específica. La estructura del documento. El documento, como todo acuerdo internacional, tiene una estructura, una primera parte donde está el preámbulo,
digamos así, la exposición de motivos. Luego está el objetivo, que es el artículo 1. Hay una serie de definiciones. Casi todas las conocerán porque fueron discutidas en la visión de Lima. Hay una serie de principios, hay un ámbito de aplicación y luego entra la parte operativa del instrumento. Obviamente después de las obligaciones generales que son útiles para los 3 pilares del acuerdo, están el articulado que hace referencia a al acceso de información ambiental, el articulado que hace referencia a la participación en la toma de decisiones ambientales y el articulado que hace referencia al acceso a la justicia en materia ambiental. Obviamente, en este acuerdo hay un cuarto pilar que va más allá de los 3 pilares típicos de los derechos de acceso, pero que ha sido fundamental en todo el proceso, que es el pilar de fortalecimiento de capacidades y cooperación. Y quiero recordar aquí que de este pilar y buena parte de los contenidos que están aquí salen del grupo de trabajo de capacitación y cooperación que coordinó Jamaica y Colombia durante los 2 años pasados. Posteriormente al pilar de fortalecimiento de capacidades y cooperación llegan los aspectos más procedimentales de cualquier acuerdo y ahí está toda la parte de implementación, seguimiento y evaluación, tema de los recursos, las reglas de procedimiento, el marco institucional y las disposiciones finales. Así que eso sería la estructura del acuerdo tal como fue diseñada. Pero vuelvo a reiterar que el contenido, la parte sustantiva del acuerdo, ha seguido todo lo que fueron discutiendo ustedes en estos 2 años y se plasmó en los contenidos de San José. Entrando en materia, y les puedo invitar, digamos, a que puedan ir con el propio acuerdo. No voy a ir artículo por artículo, pero sí voy a tomar bastantes artículos, porque si fuese artículo por artículo estaría toda la tarde. Yendo al preámbulo. Si ustedes ven el preámbulo, hay referencias obvias a la Declaración de Río, a Río+20 y a otros documentos y desarrollos que ha habido sobre el tema en la región. Son los párrafos 1 al 6 y básicamente eso ha venido de la declaración, la hoja de ruta, los contenidos de San José, varios acuerdos ambientales internacionales y también la declaración que hicieron los 33 países de la región de CELAC. El derecho a un medio ambiente sano, indispensable para la dignidad, desarrollo integral del ser humano, párrafos 7 y 8, también vienen de la visión de Lima, los contenidos de San José y la hoja de ruta. Es decir, son textos que ustedes ya discutieron y que nosotros hemos volcado en el formato de acuerdo. El enfoque de derechos y fortalecimiento de democracia y derechos humanos nuevamente está en la visión de Lima, está en los contenidos de San José, pero quiero resaltar que está en muchas legislaciones nacionales. Ahí tienen, por ejemplo, los casos de Antigua Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Jamaica, San Vicente de las Granadinas y Trinidad y Tobago. Y no soy exhaustivo, pero es seguro que en las otras legislaciones podríamos encontrar ejemplos de este enfoque de derechos, que por otro lado está también respaldado en el periodo de sesiones de la CEPAL, que lo integran todos los países de América Latina y el Caribe. El tema de que los derechos de acceso están relacionados entre sí, son interdependientes, fue uno de los elementos que quedó claramente definido a lo largo de este proceso, varias veces discutido y resaltado, y que está recogido nuevamente en la visión de Lima y en los contenidos de San José. La contribución y el papel fundamental del público, organizaciones sociales, mujeres, niños, pueblos indígenas y otros grupos y colectivos, también fue recogido en la visión de Lima, en los contenidos de San José, y como verán en el texto, estas referencias a este papel del público están en los 3 pilares también del acuerdo. El preámbulo continúa con el párrafo 18, que es un párrafo fundamental. Es decir, estamos haciendo un acuerdo que plasma el estado del desarrollo de la región, pero que no va a impedir bajo ningún concepto que ningún país que está más allá retroceda y ningún país que quiera ir más allá lo pueda hacer. Eso también ha sido refrendado en la visión de Lima y en los contenidos de San José. El reconocimiento de la pluridiversidad y pluriculturalidad de América Latina y el Caribe también fue recogido en la visión de Lima y en los contenidos de San José, pero hay legislaciones bastante desarrolladas en varios países de la región, he mencionado Bolivia, Guatemala y Paraguay, y también fue enviado por varios de los insumos en el plazo para recibir insumos después de la decisión de San José.
de la decisión de Santiago. La construcción de una agenda regional propia en consonancia con las prioridades y necesidades nacionales también fue parte de la visión de Lima y constituye el párrafo 21. Quiero mencionar aquí sobre el punto de la pluridiversidad y pluriculturalidad, poner el ejemplo del Paraguay, de su legislación nacional, donde básicamente está recogiendo estos temas tal y como nosotros los hemos recogido o hemos tomado de esa referencia, y hace referencia al carácter pluricultural, hace referencia al bilingüismo y las distintas lenguas que operan en los distintos países de la región, y a la necesidad de salvaguardar todas esas pluriculturalidades y multiculturalidades. Y además hace referencia a las comunidades indígenas en forma explícita. Eso también está recogido en distintas partes de la propuesta. Paso al objetivo. Obviamente el objetivo constituye el artículo 1 del documento. El objetivo básicamente tiene 3 elementos esenciales. El primer elemento es el fortalecimiento de la gobernanza ambiental y la realización del derecho a vivir en un medio ambiente sano. Si ustedes revisan básicamente todos los cuerpos constitucionales de los distintos países, las leyes generales de medio ambiente e incluso mucha legislación subnacional en los países federados, casi todos los países de la región garantizan, o todos los países de la región garantizan este derecho, y básicamente esto se haría a través de la aplicación efectiva de los derechos de acceso consagrados en el principio 10 de la Declaración de Río, derechos que estamos tratando de implementar a través de este acuerdo, bajo un enfoque de cooperación y fortalecimiento de capacidades, que ha sido la regla que hemos tenido en este proceso de 2 años, y ha sido uno de los mandatos fuertes solicitados no solo a la CEPAL, sino a todos los colegas del Sistema de Naciones Unidas, de apoyar el fortalecimiento de capacidades nacionales. Entonces, básicamente, ese sería como se leería el objetivo. Y, como pueden ver ahí, ese objetivo nace tanto de la Declaración de Río 2012, la que firmaron inicialmente 10 países y que ahora ya tenemos 20 países, como el de la visión de Lima y los contenidos de San José. Así que no nos hemos apartado básicamente de lo que ya estábamos discutiendo. Definiciones. Hay una serie de definiciones, muchas de las cuales fueron ya discutidas, algunas otras no, y han sido necesarias para la redacción del documento. Ahí tenemos la decisión de autoridad competente, toda institución pública que por mandato legal ejerce los poderes, la autoridad y las funciones para la aplicación de los derechos de acceso. Eso, la definición de autoridad competente se ha tomado de varias legislaciones nacionales. Por ejemplo, ahí mostramos el ejemplo de la Ley de Panamá, pero como podrán ver debajo hay varios otros ejemplos que también tienen la misma definición de autoridad competente. Derechos de acceso, básicamente la definición de derechos de acceso se ha tomado de la declaración original y obviamente de los insumos recibidos por los países. Grupos en desventaja. Ahí este es un elemento, yo creo que es esencial de este trabajo, y es toda persona o grupos o personas que tienen mayor probabilidad de no conocer los riesgos relacionados con el medio ambiente en el cual están sujetos o no, o puedan ejercer plenamente sus derechos de acceso, incluidos, entre otros, las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, etcétera. Creo que la primera parte es un elemento esencial, es decir, las personas que están en probabilidad de no conocer los riesgos relacionados con independencia de todo lo demás. La definición y los grupos la tomamos de un documento interagencial donde 20 agencias del Sistema de Naciones Unidas nos pusimos de acuerdo en cuáles eran los grupos en desventaja, pero yo les diría que la primera parte, que es la probabilidad de no conocer por cualquier materia, porque no sé leer, porque no tengo acceso a la información por cualquier razón, porque estoy discriminado, porque soy de un grupo específico, es el elemento esencial. Información ambiental. Podrán ver en el texto que hay una definición de información ambiental que tiene distintos punteos, que pueden ser obviamente ampliables, y que básicamente tomamos de las legislaciones de Argentina
y de Chile. Participación pública, proceso mediante el cual las personas en forma individual o colectiva inciden en la toma de decisiones ambientales a través de formas institucionalizadas de participación. Eso nuevamente ha sido tomado de legislaciones nacionales. Ahí estamos mencionando el ejemplo de Bolivia y Perú, y es importante el término institucionalizadas. Público, cualquier persona natural o jurídica o organizada en forma comunitaria. Esto es tal como se definió en el plan de acción y hubo también insumos en esa línea. Toma de decisiones ambientales. Diseño, implementación, cumplimiento y evaluación de leyes, reglamentos, políticas, planes, estrategias, programas, proyectos y normas susceptibles de afectar el medio ambiente o el uso, aprovechamiento y conservación de recursos naturales en todos los niveles de la estructura gubernamental interna. Esto está extraído de los contenidos de San José. Sobre los principios. Los principios, ustedes encontrarán los principios obviamente que se discutieron y se aprobaron en la Visión de Lima y algunos otros. Tengan en cuenta que nosotros hemos a veces fusionado algunos de los principios por su correlación y algunos porque estaban metidos como lineamientos en los contenidos de San José, en los distintos pilares, pero que pueden ser tomados como principios aplicables a todo el texto. Además, ha habido insumos de países y del público para algunos principios adicionales. El principio de igualdad y no discriminación está en la Visión de Lima y básicamente lo han propuesto como insumos la mayoría de todos los que han aportado con insumos. Transparencia y rendición de cuentas también está en la Visión de Lima, pero está también en casi todas las legislaciones de la región: Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay, y también se mandó como insumos del público. Hemos unido el principio de proactividad, corresponsabilidad y confianza mutua, que está en la Visión de Lima, en la Declaración de San Jorge, en la legislación de Colombia, Ecuador, El Salvador, básicamente en casi todas las legislaciones. El principio de colaboración, que se basa el acuerdo y toda esta discusión en este principio, está recogido en la Visión de Lima, pero también en legislación nacional, como la legislación de Colombia en forma explícita. Progresividad y no regresividad, ya lo mencionamos antes en el preámbulo, pero es importante como principio y también se estableció en la Visión de Lima y está en la legislación de la Argentina como ejemplo. Buena fe y solidaridad. Este está en varias de las legislaciones nacionales y fue aportado como insumo. Por tanto, nosotros respondamos el insumo con legislaciones nacionales. Ahí tienen Argentina, Bolivia, Colombia y Ecuador, entre otros. Se aportó como insumo dos principios adicionales que, si ustedes recordarán, también discutimos en la Visión de Lima, pero que no finalmente se dejaron para una segunda vuelta. Ambos principios, prevención y precaución, están en múltiples legislaciones nacionales, como podrán ustedes ver, pero también están en varias de las convenciones internacionales ambientales, como la de cambio climático, diversidad biológica y demás, y otros tratados regionales. Equidad intergeneracional también fue aportado como insumos y está en la mayor parte de las legislaciones nacionales. Y trazabilidad, que está aportado como insumos. Pueden ver el detalle de las definiciones en los textos. Ámbito de aplicación. Obviamente, dentro de los límites del ámbito de aplicación de las disposiciones pertinentes del presente acuerdo, toda persona tendrá derecho a acceder a la información, a participar en la toma de decisiones y acceder a la justicia en asuntos ambientales. Es decir, es aplicable a todas las personas. Y esto viene básicamente de la declaración que se firmó, con la que se inició el proceso en Río +20. Obligaciones generales. De las obligaciones generales voy a remitirme a un resumen de las obligaciones y luego voy a entrar en algunos ejemplos de todas para poder avanzar. Las obligaciones generales constituyen obviamente el artículo 5. Una de ellas, la primera, es el pleno goce del derecho a un medio ambiente sano. La segunda, adopción de medidas legislativas, reglamentarias de otro tipo necesarias para la implementación del acuerdo. La tercera es el deber de asistencia y asesoramiento de funcionarios y autoridades públicas. Cuarta, el deber de sensibilizar y apoyar los procesos de educación ambiental. Quinta, protección y reconocimiento y apoyo a grupos e individuos
que defiendan el medio ambiente y ejerzan este acuerdo. Sexta, el fomento de a la adhesión de otros Estados parte, ojalá lleguemos a los 33 países que integran América Latina y Caribe. Quinta, estaba ya en la séptima, cooperación entre países, incluyendo la cooperación transfronteriza. Siguiente, colaboración al interior de cada Estado y coordinación con otros acuerdos internacionales pertinentes. Varios delegados manifestaron en este proceso la importancia de generar sinergias con otros acuerdos y no duplicar desarrollos, y por tanto esta también fue acogida acá. Las partes pueden garantizar el acceso aún más amplio, es decir, el acuerdo sería un piso, no un techo. Promoción en otros foros internacionales, criterios de igualdad y no discriminación, en particular en consideración con mujeres, minorías, pueblos indígenas y afrodescendientes, niños, niñas, jóvenes y personas adultas mayores. Siguiente, interpretación favorable de los derechos, del ejercicio de estos derechos. Y, finalmente, el uso de tecnologías, gobierno abierto y redes sociales. Yo me voy a referir en detalle sobre las fuentes para el párrafo 5.2, 5.4, 5.5, 5.7 y 5.13. Para que vean un poco la dinámica de cómo construimos el documento. El párrafo 5.2 dice: cada parte adoptará las medidas legislativas, reglamentarias o de otro tipo necesarias para garantizar la cabal implementación de las disposiciones del presente acuerdo. Eso básicamente estaba tutelado en los contenidos de San José, cuando se dijo medidas e instituciones nacionales para la aplicación del instrumento, incluidas la participación del público, y ámbito de aplicación y medidas nacionales para posibilitar la aplicación del instrumento. Digamos que esos dos temas que discutimos como contenido los plasmamos en este artículo 5.2. Eso también está en los contenidos de San José, como había mencionado, y está también en Aarhus, la Convención de Aarhus, está en la legislación de Antigua y Barbuda, y está en varios insumos del público. Y ahí pueden ver un ejemplo de cómo la legislación de Antigua y Barbuda ha plasmado esto en otro acuerdo ambiental, y pueden ver el texto en letra pequeña, como suele hacerse en el mundo de los abogados, para que puedan ver que ya hay legislaciones nacionales que precisamente solicitan que los acuerdos se plasmen en medidas nacionales que hagan implementable lo definido a nivel internacional. 5.4. Sensibilización y educación ambiental. Cada parte promoverá la sensibilización y educación ambiental del sector público y del público con propósito de contribuir a la aplicación efectiva de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, y proporcionar a las personas conocimientos, capacidades y comprensión para que participen en la toma de decisiones ambientales. El contenido de San José básicamente decía sensibilización y educación ambiental, lo hemos plasmado de esa manera, basándonos nuevamente en tanto legislación internacional como nacional. Eso está en la Visión de Lima, están el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur, Acuerdo de Puerto España, Declaración de San George, y, como pueden ver, en básicamente la legislación de la mayoría de los países de la región. Ahí hemos puesto una referencia a la Constitución de Brasil, donde se invita en portugués. Por cierto, hemos optado por poner las notas en los idiomas de referencia en que está desarrollada la legislación. Por tanto, verán que las notas están en español cuando la legislación procede de un país de habla hispana, en portugués si es de habla de Portugal, si es de habla portuguesa, y en inglés si es un país anglófono. 5.5. Reconocimiento de las organizaciones. Cada parte creará un entorno propicio y concederá reconocimiento y protección y apoyo a aquellas asociaciones, organizaciones y grupos o individuos que defiendan o protejan el medio ambiente y ejerzan los derechos reconocidos en el presente acuerdo. Eso también está reconocido en los contenidos de San José, pero además está en varias legislaciones nacionales. Y hemos destacado aquí la legislación de Colombia y la legislación de Paraguay, donde fomentan el desarrollo y el apoyo en este tipo de organizaciones, asociaciones y grupos, y también fomentan su protección
una vez ejerzan este tipo de actividades. Cooperación regional. Las partes intensificarán la cooperación regional para la implementación efectiva de los derechos, con una serie de principios basados en, obviamente, la igualdad soberana, la integración territorial, la solidaridad, el beneficio mutuo y la buena fe. El contenido de San José básicamente decía colaboración entre los países de la región y basándonos en acuerdos internacionales firmados por los países de la región, hemos sugerido esa redacción, pero también queremos constatar que hay legislaciones específicas nacionales que también desarrollan legislación similar. Por ejemplo, aquí está mostrado el caso del Perú, donde fomentan en la última línea promover la gestión integral con otros países pares y la realización de acuerdos de colaboración con países vecinos. Interpretación más favorable. En la implementación del presente acuerdo, las partes deberán adoptar la interpretación más favorable a fin de garantizar la mayor efectividad de los derechos de acceso y protección del medio ambiente. Esto está basado en la ley modelo la ley interamericana, pero también está en la legislación de Bolivia, el Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, México, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Hemos puesto aquí dos ejemplos que pueden ver, que es el de Ecuador y el de Trinidad y Tobago. No hemos tomado todos los ejemplos por tiempo, digamos, de todos los países y verán que algunos países están sobrerepresentados en los ejemplos y algunos subrepresentados en los ejemplos que yo he tomado. Pero en las notas podrán ver que todos pueden verse identificados en los ejemplos que hemos venido recogiendo. Bien. Entraríamos entonces a la parte de acceso a la información ambiental que constituye los artículos 6 y 7 del acuerdo. Esta parte obviamente tiene dos elementos fundamentales, aquellos que tienen que ver con la transparencia pasiva y aquellos que tienen que ver con la transparencia activa. Y así han sido un poco divididos en el articulado del acuerdo. Yo voy a hablar, obviamente, del contenido en general y también, como en el apartado anterior, voy a hacer algunos ejemplos de artículos particulares. Transparencia pasiva. Ahí, en transparencia pasiva, están recogidos los temas de accesibilidad de la información. Básicamente, toda información es accesible, aquella que está en posesión, bajo control o custodia de autoridades competentes. Debe ser pública y debe presumirse relevante. Los derechos a solicitar libremente, sin expresión de interés o causa, esa información. La creación y actualización de sistemas de información ambiental, tan necesarios. Y la facilitación de grupos de desventaja. Luego me entraré en detalle en el párrafo 6.2, 6.3 y 6.4. También el articulado del documento tiene un régimen de excepciones que debe ser limitado, con interpretación restrictiva, debe fundamentarse. Tiene que tener causales para denegar total o parcialmente la información y la carga de la prueba se revertiría en la autoridad competente, como verán en el articulado. Debe ser la información divisible en caso de que haya restricciones en su liberación, de tal manera que se pueda otorgar la información que no sea restringida. Y tiene que haber la posibilidad de mediación entre este balance entre retener información y divulgar información. También hay condiciones aplicables a la entrega de información, que debe tener un formato específico, una celeridad específica. Se sugirió el plazo máximo de 30 días. Notarán que muchas de sus legislaciones nacionales tienen plazos menores y que a nivel internacional hay plazos menores también. Lo importante es, ojalá, que sea en formato, sea con la suficiente celeridad para facilitar una posterior participación y que los contenidos sean adecuados a las necesidades del solicitante de la información. Hay posibilidades de prórroga también y que el acceso debe ser gratuito, no debe cobrarse más allá de los costos básicos de reproducción de esa información.
Debe haber también, hay un artículo referido a los mecanismos de revisión independiente, el 619, párrafo 619, deben ser órganos autónomos, independientes e imparciales, y remitiré también un ejemplo sobre ese punto. Sobre los derechos de los párrafos que yo les mencionaba, aquí iba a entrar un poquito más en detalle, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.19, sobre el 6.2, derecho a solicitar información. Básicamente tiene tres apartados importantes. Debe ser libre, la solicitud debe ser libre de la información, debe ser informada en forma expedita y tiene que haber un derecho a recurrir la no entrega de esa información y debe ser informado los requisitos para ese ejercicio. Eso está también reflejado en los contenidos de San José. Vean que sistemáticamente los contenidos de San José es la referencia para todos los artículos del documento. También está la ley modelo interamericana, pero también están en múltiples legislaciones: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente de las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, y también fue provista por los insumos. Como verán, esta es una de las que hemos podido encontrar prácticamente en la gran mayoría de los países, y estamos seguros que en el resto también hay. Y hemos puesto un ejemplo de la legislación de San Vicente y las Granadinas, donde, por ejemplo, en el último apartado, está en la última línea, el derecho a aplicar a una corte la revisión de las decisiones y los requisitos para recurrir la falta de acceso a la información. Sistemas de información ambiental. Bueno, ahí el articulado es bastante amplio. No solo ha recogido la necesidad de generar sistemas de información ambiental, sino que también ha desarrollado qué debiera tener básicamente los sistemas de información ambiental, que están desarrollados, como pueden ver ahí. Esto es uno de los temas donde la región ha avanzado bastante. El articulado se solicitó en los contenidos de San José, pero está en la legislación de varios países, y ahí pueden ver que hay innumerables ejemplos de países que tienen ya sistemas de información ambiental con distinta denominación, pero que cumplen con la función de lo que está solicitado en el articulado. Eventualmente hay algunos de los temas específicos que no lo integran, pero en su mayor parte ya está integrado. Grupos en desventaja, el 6.4. Las partes procurarán facilitar el acceso a información a las personas y o grupos en desventaja, efectuando ajustes necesarios para la presentación de solicitudes, tramitación de procedimientos y entrega de información en función de sus especificidades, con la finalidad de fomentar el acceso y la participación en igualdad de condiciones. Cada parte garantizará que los miembros de los pueblos indígenas tengan derecho a recibir asistencia para formular sus peticiones en el idioma oficial y a recibir y obtener pronta respuesta. Eso, aparte de estar en los contenidos de San José, está en varias de las legislaciones nacionales, y hay dos legislaciones que hemos mencionado, Costa Rica y Chile. En ambos se da no solo las facilidades, sino que se ponen los recursos para que las comunidades digamos, que lo requieran, y las comunidades indígenas en particular, puedan proceder a la solicitud de información y acceder a esa información en forma y en fondo tal como lo requieren. Mecanismos de revisión. Este es el 6.19. Como ya les había mencionado, el articulado se refiere a la necesidad de contar con órganos e instituciones autónomas independientes e imparciales con el objeto de promover la transparencia en el acceso a la información ambiental, fiscalizar el cumplimiento de las normas y garantizar el derecho al acceso a la información. Este órgano podrá tener la potestad sancionatoria. Esto fue solicitado también, fue incluido en los contenidos de San José, está en varias legislaciones, y de hecho hace unos pocos días en la CEPAL acogió una reunión de la red precisamente de las instituciones que conformarían lo que se está solicitando en este articulado. Como pueden ver, hay varios países con distintas denominaciones, también tienen este tipo de instituciones autónomas,
Hay ministerios públicos, hay consejos de la transparencia, el IFAI en México, el Instituto Federal de Acceso a la Información, unidades de acceso a la información pública. Entonces, varios países ya han avanzado en el desarrollo de esta institucionalidad. Respecto a la transparencia activa. La transparencia activa tiene también varios temas que están incluidos y obviamente tienen que ver con el hecho de generar y divulgar la información ambiental en forma oportuna, confiable y completa. Se solicita que haya informes periódicos del estado del medio ambiente, se solicita que haya información importante sobre temas de emergencia y desastres, que es de particular importancia en esta región, en particular en los países del Caribe. Se solicita también que haya evaluaciones de desempeño ambiental. Se solicita especial atención a los grupos en desventaja, como está hecho en los 3 pilares. Se solicita el desarrollo de registros de emisiones y transferencia de contaminantes. Se solicita que haya información sobre permisos de proyectos y actividades que puedan generar impactos ambientales significativos, que haya uso de tecnologías de información y comunicación, que haya especial atención sobre la información que permita a consumidores y usuarios avanzar en patrones de producción y consumo sostenibles, tal y como, por cierto, se está discutiendo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda de Desarrollo post-2015, que haya información relativa al sector privado y que haya gestión de documentación y archivo y no destrucción de información. Me voy a referir en detalle en los párrafos 7.1, 7.3, 7.4, 7.7, 7.10, 7.12 y 7.13. Gestión de información. Las partes procurarán generar y recolectar, sistematizar y poner a disposición públicamente y difundir información ambiental de manera proactiva, oportuna, regular, accesible y comprensible. Las partes actualizarán periódicamente esta información y alentarán la desagregación y descentralización de la información nacional a nivel subnacional y local. Esto es de particular importancia porque, como ustedes saben, muchos de los impactos ambientales no se ven a nivel nacional y la información a nivel nacional esconde los problemas subnacionales. Y, por tanto, la descentralización de la desagregación a nivel subnacional es fundamental para la gestión ambiental. Nuevamente, esto es elemento establecido en los contenidos de San José y, además, está tutelado en buena parte de las legislaciones nacionales, pero además también en la Declaración de San George en el acuerdo y en el Acuerdo de Puerto España. Mencionamos aquí 2 legislaciones, la de Costa Rica y la del Ecuador, donde se destaca precisamente el hecho de tratar de procurar, de generar esa información y ponerla y difundirla en forma oportuna y proactiva. Emergencia y desastres, se hizo un punto específico que también estaba recogido en los contenidos de San José sobre el hecho de proveer información en casos de amenaza inminente para la salud y el medio ambiente, ya sea imputable por amenazas humanas o debidas a causas naturales. El énfasis en causas naturales es fundamental. El país que les acoge ha tenido varios desastres continuos en los últimos años. Hemos tenido terremotos, aluviones y ahora un volcán que había riesgo para que los países pudiesen acudir a esta reunión. Entonces, es fundamental que esa información sea otorgada en forma urgente, en el momento oportuno, para que el público pueda tomar las decisiones que estime convenientes. También estaba en los contenidos de San José y está en legislaciones nacionales, por ejemplo en la de San Vicente y las Granadinas tiene un articulado específico sobre el riesgo de desastres y la provisión de información. Grupos en desventaja. El articulado acogió también la solicitud de San José de integrar consideración especial a grupos en desventaja en distintos términos, tanto culturales, económicos, espaciales, temporales y por vulnerabilidad. Y, por tanto, el articulado lo que hace es desagregar todas esas especificidades, tanto por lengua, por idioma, por aspectos económicos, como culturales, como étnicos, para
proveer el acceso a la información. Esto también está recogido en las legislaciones nacionales y ahí están los ejemplos de Brasil y Colombia, donde en un caso se habla de personas con deficiencia y en el otro caso hace referencia a idiomas, lenguas y la necesidad de elaborar formatos acordes. Entonces, distintas legislaciones han plasmado distintos puntos específicos que han sido recogidos en el articulado. Registro de emisiones. Cada parte creará, administrará y actualizará periódicamente un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo en materiales y residuos de su competencia, entre otros. La información será pública y accesible digitalmente y contendrá datos desagregados y estandarizados. Esto también era parte de los contenidos de San José y está plasmado en varias legislaciones. Hay países de la región que ya tienen registros, hay otros países que están trabajando en ello y nosotros como CEPAL sabemos que este es un elemento fundamental para fortalecer las capacidades de los países porque obviamente países no lo tienen y va a ser necesario apoyarles en el desarrollo. Es un tema que tiene que tener su progresividad, pero que es un tema que se considera fundamental, como establecieron los países en los contenidos de San José. La especial atención a consumidores y usuarios también fue incluida en los contenidos de San José, pero está ya en varias legislaciones nacionales y ahí están destacadas la legislación de México y de Trinidad y Tobago. Y yo quiero que tengan en cuenta que en este punto ya existe el marco decenal de cambio de patrones de producción y consumo que lidera PENUMA y está como uno del cambio de patrones de producción y consumo y la información a los consumidores dentro de la discusión de los objetivos de desarrollo sostenible, con lo cual está completamente alineado con ese proceso. Información en manos de privados y efectos de la actividad empresarial. Ahí hay dos artículos importantes que tienen que ver con promover marcos legales institucionales para acceso a información generada por organismos privados. Asimismo, las partes alentarán la elaboración de reportes de sostenibilidad de las empresas públicas y privadas que contengan información de desempeño social y ambiental en su actividad. También estaba en los contenidos de San José, pero ya hay legislación desarrollada, por ejemplo el caso de Perú, y fue muy discutido en el taller de buenas prácticas que tuvimos en Lima antes de la reunión intergubernamental que dio como fruto la visión de Lima. También está recogido, por cierto, en el futuro que queremos, que es el documento marco que está liderando la negociación o de referencia en la negociación de la Agenda Post-2015 que emanó de Río. El otro artículo hace referencia a la necesidad de promover acceso a la información adecuada y puntual sobre los efectos de actividades de empresas sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad, en particular información sobre sustancias y actividades peligrosas. Ese también está recogido en los contenidos de San José, está en legislaciones nacionales, por ejemplo ahí está el caso de Brasil, y desde luego es obviamente un elemento fundamental para hacer cualquier legislación ambiental que tenga relación con los temas de sustancias peligrosas y químicos y promover un medio ambiente sano y que no haya efectos sobre la salud humana. Pasando al segundo pilar, el pilar de participación en la toma de decisiones ambientales. Obviamente, como habíamos dicho desde la mañana, la relación de los tres pilares es fundamental porque la participación no puede hacerse sin el acceso a la información. El pilar está tratado en forma detallada en el artículo 8 del presente documento y también voy a proceder de la misma manera, dando la visión general del articulado y luego poniendo algunos casos específicos. El documento parte con el artículo 8.1, el párrafo 8.1, que tiene relación con la necesidad de implementar instancias de participación abiertas e inclusivas, incluidos procesos vinculados con conservación, gestión y manejo de los recursos naturales. Básicamente, instancias de participación abiertas incluidas sobre las decisiones ambientales que están recogidos en las definiciones al inicio del documento. Ahí está resaltado los temas de oportunidad del proceso participativo, es decir, el proceso tiene que ser de manera oportuna para que pueda generar incidencia en las decisiones, tiene que haber acceso a la información relevante, básicamente conocer la naturaleza de la decisión, la autoridad, cuál es el procedimiento, tiene que haber plazos razonables para la participación,
tiene que haber mecanismos para la presentación de observaciones por toda persona, es una participación amplia, tiene que haber autonomía en ese proceso participativo y consideración con las características de las comunidades, tiene que haber una debida consideración de las observaciones dadas en el proceso participativo, tiene que haber examen y actualización de los proyectos en función de lo que se establezca en este tratado, de tal manera que modificaciones a proyectos tengan que someterse de igual manera a los procesos de participación. Tiene que haber o se pueden desarrollar guías y lineamientos sobre la participación en el marco del proyecto. Tiene que facilitarse asimismo la participación en foros internacionales asociados a los temas ambientales y tiene que haber desarrollo de espacios formales de consulta. Yo me voy a referir a los artículos 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 8.11 y 8.12 como ejemplos de esta parte. El articulado sigue en el tema de participación con, obviamente, como no podía ser de otra manera, con la consideración especial a los grupos específicos y vulnerables en los procesos de participación, y tiene que haber un esfuerzo proactivo por identificar cuáles son las comunidades en situación de vulnerabilidad, porque precisamente son vulnerables porque no son conscientes de siquiera la necesidad de participar en los procesos. Entonces tiene que haber una garantía de parte de las partes de identificar esas comunidades e invitarlos a los procesos de participación. Tienen que considerarse los mejores medios y formatos para entregar esa información a esas comunidades vulnerables de tal manera que esa participación sea efectiva y se respeten sus características culturales. Cuando se afecta a personas o grupos pertenecientes a pueblos indígenas, tiene que tutelarse y velarse las características especiales y estar en respeto con los estándares internacionales y nacionales que en esa materia ya hay aplicados. Es decir, ya hay institucionalidad, ya hay legislación nacional y supranacional que tutelan el tema de la participación de las comunidades indígenas. Hay medidas adicionales en actividades y proyectos que tienen que ver con procedimientos obligatorios en participación pública en todos los proyectos y actividades sometidas a evaluación ambiental según la legislación ambiental, pero también se especifica algunos sectores que por su particular conflictividad en los últimos años, como se mencionó en la mañana, debieran ser, en términos generales, ser sometidos a procedimientos participativos. Hay un esfuerzo para identificar el público, tiene que haber un esfuerzo para identificar el público afectado y facilitar su participación, y tiene que haber sistemas de acceso a la información concretos y notificaciones específicas. Voy a pasar a los distintos ejemplos. Ok. El 8.2. Cada parte adoptará medidas para que la participación del público comience cuando todas las opciones y soluciones son aún posibles y cuando el público pueda ejercer su influencia real. Este es un elemento esencial que fue discutido de igual manera en los contenidos de San José y que ha sido no solo discutido en los contenidos, sino que es parte de legislaciones nacionales y fue bastante solicitado y recomendado a través de los insumos que recibió esta Secretaría después de la decisión de Santiago. Hay un ejemplo de la legislación del Perú, donde se señala la proactividad en desarrollar mecanismos de participación ciudadana y acceso a la información, pero además de asegurar que esa participación se realice por lo menos en etapas previas a la toma de decisiones. Entonces, este es uno de los elementos importantes en materia de desarrollo de este pilar. Acceso a la información relevante. Ahí nuevamente se profundizó el contenido de San José de notificación oportuna, plazos suficientes y información relevante, añadiendo algunas palabras que venían de legislaciones nacionales y de la Declaración de San George. Como pueden ver, hay un ejemplo de la legislación de Colombia. El público deberá tener acceso a la información relevante para su participación activa y efectiva de manera oportuna, comprensible y objetiva en formato sencillo y claro, en los medios adecuados. La información se referirá como mínimo a tipo, naturaleza de la decisión
incluyendo un resumen no técnico de la misma, autoridad competente de tomar la decisión y otras autoridades involucradas y procedimiento previsto para la participación. Esto es fundamental porque ayuda al proceso participativo no solo en forma oportuna, sino en los canales que son adecuados para llegar al fin del proceso participativo. Autonomía y característica de las comunidades. Ahí, nuevamente, está recogido en los contenidos de San José y el texto sería: las partes velarán por la participación pública se ejerza con plena autonomía y se adecua a las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género de las comunidades, implementando procesos diferenciados de participación con la finalidad de superar cualquier barrera. O sea, el objetivo es que todo el mundo esté en igualdad de condiciones para ese proceso participativo y eliminar las barreras que impidan eso. Nuevamente, hay legislación específica nacional. Ahí tienen un ejemplo de legislación del Ecuador. Y efectivamente los contenidos de San José ya habían abonado sobre este articulado. Consideración de observaciones. Una de las solicitudes tradicionales en este proceso de discusión y en los procesos de desarrollo del pilar de participación a nivel regional e internacional es que una vez que uno participa no sabe qué pasa con el resultado de ese proceso participativo, y una de las solicitudes tradicionales que hemos recibido a lo largo de estos 2 años ha sido que haya la debida consideración de los resultados del proceso de participación, y cuando haya observaciones y recomendaciones del público y no sean tomadas en cuenta, sean informadas y fundamentadas las causales de por qué no fueron tomadas en cuenta. Si ustedes ven, eso también está en las legislaciones nacionales. Hay un ejemplo de la legislación argentina, pero tiene que ver básicamente con: se hace el proceso, se reciben las recomendaciones o los resultados de la participación, y en caso de no acogerse, el país efectivamente puede no acoger los resultados del proceso participativo, pero debiera explicar el por qué no se acogió a las personas que hicieron el proceso, la participación. Participación en foros internacionales. Cada parte se esforzará en promover la participación efectiva del público en foros y negociaciones internacionales en materia ambiental o con incidencia ambiental. Y esto también fue recogido en términos generales en los contenidos de San José sobre la aplicabilidad a foros y negociaciones internacionales, donde se está tratando de favorecer que haya participación amplia en esas negociaciones. Un poco traspasando la participación que ha habido en este proceso a otros procesos. Ahí la legislación del Uruguay es explícita en este punto básicamente tiene un sistema de participación amplio en las negociaciones internacionales. Espacios formales de consulta. El punto 8.12, el párrafo 8.12, básicamente habla del establecimiento de espacios formales y permanentes de consulta para asuntos ambientales en los que participen representantes de distintos grupos y sectores. Esto también está recogido en los contenidos de San José, y además hay ejemplos específicos. Como pueden ver, hay Guatemala, el Consejo Nacional de Cambio Climático, para un tema específico; Jamaica, the Local Forest Management Committee, que también es un tema específico, el forestal, pero hay consejos consultivos más amplios, como por ejemplo el caso del Brasil y el caso de Chile. Pueblos indígenas. Cuando se afecta a las personas o grupos pertenecientes a pueblos indígenas, las partes velarán por el respeto de los estándares internacionales y nacionales que en la materia les sean aplicables. Básicamente, en los contenidos de San José se solicitó hablar del respeto de la diversidad cultural, las particulares y pluralidades de todos, y en particular de los grupos vulnerables y pueblos indígenas. Como ustedes pueden ver, obviamente esto está recogido en el convenio 169 de la OIT, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y hay varias legislaciones nacionales que ya lo integran. Ahí está el ejemplo particular de Chile, que hace referencia al desarrollo y fortalecimiento de identidades, idiomas, instituciones, tradiciones sociales y culturales de las comunidades y pueblos originarios en los procesos de participación.
Para terminar con este pilar, me referiré a los temas de actividades y proyectos. Hay varios artículos, 8.15, 8.16 y 8.18 y 8.17 que tienen relación con los procesos de participación en actividades y proyectos. El 8.15 hace referencia a los procedimientos obligatorios de participación de todos los proyectos y actividades sometidas a los sistemas de evaluación ambiental bajo la legislación nacional, pero en todo caso debiera garantizarse la participación pública en proyectos y actividades mineras, de generación de electricidad, actividades de producción y ciertos usos de sustancias peligrosas y tratamiento de disposición de residuos. Asimismo, deberá garantizarse la participación pública en proyectos y actividades relativas al desarrollo de zonas costeras. Esto está recogido en términos generales en los contenidos de San José. Tal vez hay algunos temas que se han desarrollado un poco más, pero que también están tomados de legislaciones nacionales, como ustedes pueden ver. Hay procedimientos obligatorios de participación pública en evaluación de impactos ambientales, como pueden ver, en Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y el Uruguay. Es decir, generalmente los procesos, como ustedes vieron en el diagnóstico, la región está muy avanzada en los sistemas de evaluación de impacto ambiental y hay procesos participativos en casi todos estos procesos. Aún faltan algunos países y también eso va a ser materia del apoyo y cooperación de este acuerdo. Segundo punto, en los procesos de actividades y proyectos, identificación del público afectado. Cada parte exigirá a las autoridades competentes realizar esfuerzos por identificar al público afectado de la realización de proyectos y actividades y promover acciones específicas para facilitar su participación en la toma de decisiones, incluidas la asistencia técnica y financiera. Esto también se habló en los contenidos de San José. Hay legislaciones específicas y ahí está el ejemplo de la legislación del Ecuador. Ahí es también un sistema proactivo desde parte del Estado por promover la participación de aquellas personas directamente afectadas. Y ahí me voy a permitir varios ejemplos de la región. Muchas veces en los procesos de participación de las evaluaciones de impacto ambiental participan muchos o todos menos aquellos que son directamente afectados por el proyecto ambiental, que se enteran en etapas posteriores. Lo que básicamente tutela este articulado es que se haya un especial énfasis por aquellas personas, porque son las que van a ser más afectadas por el proyecto. Artículo 8.18, párrafo 8.18. Deberá informarse con rapidez específicamente al público directamente afectado de la decisión adoptada en la evaluación ambiental de proyectos y actividades, las que deberá ir acompañada de los motivos y consideraciones que sustentan la decisión. Las decisiones adoptadas y los fundamentos que la sustentan serán públicos. Eso también se solicitó en los contenidos de San José y está en varias legislaciones. Ahí hay un ejemplo de Chile, donde específicamente se habla de informar a la comunidad y a todos los organismos que hayan participado de los resultados del proceso. Pasando al tercer pilar, acceso a la justicia. Esta es materia del artículo 9 del documento, que básicamente tiene que ver con, obviamente, el derecho de acceder a la justicia, los mecanismos para recurrir la falta de acceso a la justicia, las garantías relacionadas con el acceso a la justicia, es decir, órganos especializados, legitimación activa amplia, incluyendo coactiva, incluyendo los temas de reparación y medidas cautelares, las medidas para facilitar el daño de la prueba, ahí el concepto es el de inversión de la carga de la prueba. Tiene que ver con defensores ambientales, la facilitación general de acceso a la justicia y en particular de los grupos en desventaja, las decisiones adoptadas, su notificación y su disponibilidad, el fortalecimiento de la capacidad en el pilar de acceso a la justicia, la cooperación judicial ambiental y la resolución alternativa de controversias. Voy a entrar en detalle en los párrafos 9.1, 9.2, 3, 4, 6 y 10. Artículo 9.1. Cada parte garantizará el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales dentro de un plazo razonable por
por medios administrativos y o judiciales, en el marco de un proceso que otorgue debidas garantías sobre la base de los principios de legalidad, efectividad, publicidad y transparencia mediante procedimientos claros, equitativos, oportunos e independientes. Las partes asegurarán el derecho a recurrir ante un órgano superior administrativo y o judicial, de tal manera que se tutele el principio de justicia, pero también la equidad en la aplicación del principio. Nuevamente, el texto se basa en los contenidos de San José, en legislaciones nacionales, y ahí hay un ejemplo de tanto Bolivia como de República Dominicana, donde desarrollan varios de los puntos tocados en este principio. Por ejemplo, el ejemplo de República Dominicana pueden ver el derecho a una justicia accesible, gratuita y oportuna, derecho a ser oídos dentro de plazos razonables, el derecho a poder recurrir toda la sentencia y las normas debidas de todo proceso. Mecanismos para recurrir. Hay en el documento tres referencias a tres mecanismos para iniciar recursos. Los tres están recogidos en los contenidos de San José, que tienen que ver con cualquier decisión, acción y omisión relacionada con el acceso a la información ambiental, con su par del pilar de participación pública en la toma de decisiones, o acceder a un órgano judicial cuando cualquier decisión, acción o omisión de todo individuo, autoridad pública o entidad privada pueda afectar el medio ambiente o contravenir en cuanto al fondo o procedimiento normas jurídicas del Estado relacionadas con el medio ambiente. Esto nuevamente se basa en artículos nacionales y contenidos de San José. Garantías en el acceso a la justicia. El documento establece una serie de garantías en el acceso a la justicia. Para garantizar el derecho de acceso a la justicia, las partes establecerán órganos especializados, jurisdiccionales o no, en materia ambiental, procedimientos efectivos razonables, la legitimación activa amplia, mecanismos de ejecución oportunos y efectivos de las decisiones, mecanismos de reparación oportunos y adecuados, la posibilidad de decretar medidas cautelares, provisionales y de fiscalización, medidas para facilitar la prueba del daño ambiental, incluido en su caso la responsabilidad objetiva y la inversión de carga de la prueba. Varios de estos puntos estaban contenidos en San José. Varios países de la región ya tienen organismos especializados o no especializados que hacen estas funciones y que, por tanto, ya hay un desarrollo básico, yo diría, de la mayor parte de estos puntos ya están desarrollados en la región. Ahí pueden ver lo que les mencionaba, y es cómo la región ya tiene tanto organismos especializados como legitimación activa amplia, como prueba de daño ambiental en la mayor parte de los países y en buena parte de las legislaciones. Ahí tienen algunos ejemplos particulares. Respecto a los órganos especializados, son variados, como debe ser. Por ejemplo, en el Brasil tenemos el Ministerio Público Ambiental. Chile, desde hace prácticamente 2 años, tiene los tribunales ambientales. Trinidad y Tobago tiene la Comisión Ambiental, the Environmental Commission. Hay departamentos en otros países en el sistema judicial asignados a este proceso, a estos temas. Así que, básicamente, el diagnóstico ya nos dio un panorama bastante avanzado de la factibilidad de este elemento. Defensores ambientales. Las partes tomarán medidas adecuadas para prevenir cualquier ataque, amenaza, coacción o intimidación que cualquier persona o grupo pueda sufrir en el ejercicio de los derechos que garantizan el presente acuerdo, y aseguren que, en caso de producirse estos hechos, sean investigados, perseguidos y sancionados de manera independiente, rápida y efectiva. Las víctimas tendrán derecho a protección y reparación. Vimos en un articulado anterior que varios países no solo usaban, sino que fomentaban el desarrollo de grupos que pudiesen apoyar incluso la institucionalidad ambiental a ejercer sus funciones. Este articulado básicamente tutela que todos aquellos que se dedican a este tema estén protegidos y libres de toda amenaza. Estaban los contenidos de San José y hay declaración profusa nacional, y además esa ha sido una solicitud reiterada del informe del experto independiente de Derechos Humanos y Medio Ambiente.
Pueden ver ahí un ejemplo específico de la legislación de México sobre la protección de los defensores ambientales. Grupos en desventaja. Nuevamente, como en los otros pilares, hay una especial mención a los grupos en desventaja para que puedan acceder a la justicia en materia ambiental. Y de igual manera, esto fue solicitado, fue aprobado, consensuado en los contenidos de San José, está en buena parte de las legislaciones nacionales y está en esas legislaciones nacionales recogido de distintos aspectos. Distintos países tutelan distintos grupos en desventaja o aspectos que causan la desventaja de ciertos grupos. Por ejemplo, Colombia hace referencia a aquellas personas en situación de pobreza. México tiene el ejemplo asociado a las comunidades indígenas y el hecho de necesidad de intérpretes y apoyo para ejercer este acceso a la justicia en sus propias lenguas, y Trinidad y Tobago también hace referencia a aquellas personas en situación de desventaja económica, social, por situaciones de pobreza o disability, que no me acuerdo en español ahora. Entonces, como pueden ver, distintos países han tomado distintos aspectos, pero todos tutelan de alguna u otra medida la necesidad de fortalecer el apoyo a los grupos en desventaja. Resolución alternativa de controversias. Obviamente, acceder al sistema judicial es el último recurso y ojalá no hubiese ninguna controversia y ojalá hubiese un proceso previo de resolución alternativa de controversias que permitiese resolver de buena manera los conflictos y con los menores costos. Esto está solicitado nuevamente en los contenidos de San José y en el articulado, el artículo 9.10 establece que las partes alentarán el desarrollo y la utilización de mecanismos de resolución alternativa de controversias en los casos que proceda y siempre y cuando no impliquen una renuncia del derecho a acceder a la justicia. Ojalá haya mecanismos alternativos de resolución de controversias, pero eso obviamente no puede impedir a las personas de poder acceder a la justicia en ningún caso. Y así está tutelado también por las legislaciones nacionales, como pueden ustedes ver. El compromiso de ayustamiento en la legislación de Brasil es un caso, en Antigua y Barbuda hay caso, en Perú hay caso y en todos los países que hemos mencionado. Esto también fue un insumo recogido por la Secretaría y solicitado por algunos países y por el público. Pasamos al cuarto pilar del acuerdo, que tiene que ver con fortalecimiento de capacidades y cooperación, que es el artículo 10 del documento. Ya estamos terminando. Les agradezco que no se hayan dormido todavía. Fortalecimiento de capacidades y cooperación. Ahí ustedes, desde el principio, resaltaron que este acuerdo se basaba en el principio de colaboración y capacitación y, por tanto, ha sido materia de articulado específico, a diferencia de en otros acuerdos internacionales o en otras legislaciones donde se van metiendo los aspectos de colaboración y capacitación entreverados en los distintos articulados. Este tiene un artículo específico desarrollado, más allá de que obviamente se pueda desarrollar entreveradamente en los distintos pilares anteriores recogidos. Entonces, el objetivo básicamente es que haya, sobre la demanda de necesidades nacionales y las especificidades propias de la región, el suficiente apoyo para potenciar la colaboración y el desarrollo y el intercambio de experiencias. Hay en el articulado, en particular en el artículo 10, párrafo 1, párrafo primero, especial atención a aquellos países, perdón, en el párrafo segundo, aquellos países en condiciones de menos adelantados o pequeños estados insulares vulnerables y en desarrollo del Caribe. La idea es, con los distintos niveles de desarrollo que hay en la región, aunque casi todos los países sean de ingreso medio, hay muchos ingresos medios dentro de los ingresos medios y, por tanto, aquellos países con mayor ingreso puedan apoyar, pero no necesariamente los países de mayor ingreso son aquellos que pueden apoyar en todas las causas, porque, como hemos visto en la revisión de este articulado, muchos países que eventualmente tienen menor
nivel de ingreso tienen desarrollos normativos incluso y prácticas más avanzadas que otros de mayor nivel de ingreso. Y por tanto la colaboración va en doble vía, ojalá en el apoyo financiero y de capacitación. Aquellos países con mayor músculo y de ingreso medio más alto sí puedan hacer un apoyo diferenciado. También el articulado establece modalidades de cooperación que pueden ser a través de diálogos, talleres, intercambio de expertos, asistencia técnica y observatorios, desarrollo de materiales y programas educativos. Yo comentaba con algunos de los delegados que ya estamos hablando con algunos colegas del sistema y obviamente en materia de CEPAL en tratar de empezar a fortalecer este trabajo desde ya en aquellas materias que ustedes ya nos señalaron. Hay desarrollo de códigos voluntarios de conducta, guías, buenas prácticas y estándares. Como ustedes saben, ya hay buenas prácticas. Los lineamientos de Bali ya es unos lineamientos fundamentales que en la región ya se manejan, pero hay la posibilidad de desarrollar nuevas guías y estándares adicionales y estándares que vayan tutelando el progreso de este acuerdo, y el uso de comités, consejos o plataformas público-privadas para apoyar el fortalecimiento de las capacidades. Se desarrolla dentro del articulado la creación del intercambio de información. Vimos en los talleres que hay muy buenas prácticas y legislación en la región y que los países no las conocen unos a otros y que, por tanto, la posibilidad de un intercambio de información a través de un clearing house sería importante, y ustedes también lo solicitaron en los contenidos de San José. También es fundamental, y está en el articulado, la cooperación entre autoridades a nivel dentro de los niveles estatales y la educación y sensibilización del público. Y asimismo la cooperación con otras instituciones y organizaciones mundiales, regionales, subregionales y nacionales. Es decir, ustedes tienen desarrollos supranacionales importantes de colaboración que ojalá también utilicen para la implementación efectiva de los derechos de acceso. Finalmente, respecto de la parte de otras disposiciones, como no podía ser de otra manera, el acuerdo tiene una serie de aspectos más procedimentales que son básicamente similares a la mayor parte de los acuerdos internacionales que ustedes han suscrito y que tienen que ver con temas de recursos, la conferencia de las partes, cuándo se reúne, cuándo son reuniones ordinarias o extraordinarias, sus reglas de procedimiento, la evaluación del propio acuerdo, la posibilidad de establecer protocolos. Obviamente eso es, como está puesto tal cual ahora mismo en el acuerdo, materia de decisión de la conferencia de las partes, es decir, materia de decisión de aquellos países que suscriban el acuerdo. También está establecido el derecho al voto, cómo sería la mesa directiva, la necesidad de la existencia de una secretaría, la posibilidad de grupos consultivos y órganos subsidiarios, mecanismos de implementación, seguimiento y evaluación, y luego una serie de disposiciones finales asociadas a la solución de controversias, que ojalá sea, como hemos hecho hasta ahora, sobre los criterios de buena fe y consensos. Enmiendas, la posibilidad de enmiendas, firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión, la entrada en vigor, las reservas, la referencia a las denuncias, quiénes serían los depositarios y cuáles serían los textos auténticos, que en este caso está puesto en la propuesta, que sean el inglés y el español. Y la última lámina que voy a poner tiene que ver con el punto de implementación, seguimiento y evaluación. Ahí, obviamente, para que un acuerdo de varios países avance, tiene que haber formatos de implementación, seguimiento y evaluación del mismo para ver si es efectivo, si se está implementando y cómo puede mejorarse en el camino. Entonces, ahí básicamente la idea es que obviamente la conferencia de las partes es básicamente quien tiene todo el poder, pero que se dé cuenta a la conferencia de las partes de los progresos de las partes y de los progresos de la propia evolución del acuerdo, que haya consideración siempre, tanto en los mecanismos de implementación, seguimiento como evaluación, a los países menos adelantados o los pequeños estados insulares del Caribe,
que se apoye la implementación con la elaboración periódica de guías de implementación y de buenas prácticas, que haya un comité de facilitación y de seguimiento, que podría ser un órgano subsidiario, y como ustedes pidieron desde el principio, y están los contenidos de San José, que sea no contencioso, no judicial y consultivo. Es decir, sería un mecanismo para apoyarse entre pares y tratar de construir y progresar conjuntamente. Y, finalmente, que haya la posibilidad de evaluar la eficacia del acuerdo con un plazo específico para esa evaluación de la eficacia. Entonces, como ustedes verán, lo que nosotros, como les comentaba al principio, lo que nosotros hemos tratado es de transcribir lo que hemos escuchado estos 2 años y lo que ustedes consensuaron en los contenidos de San José y en las distintas reuniones que han tenido hasta ahora. Así que, en cierta medida, yo diría que ustedes son probablemente el cerebro del documento. Nosotros hemos tratado de hacer una transcripción y perdónennos si hubiese algún sesgo. Quiero agradecer los insumos y las recomendaciones que también nos dio este pequeño grupo que elegimos para que leyesen desde afuera de la CEPAL y sin el sesgo cepalino también, para evitar mayores sesgos y aportar al documento. Y agradecerle a todos ustedes por el placer de habernos dado la oportunidad de escribir este primer borrador. Gracias. Muchas gracias, Carlos, y gracias sobre todo por la comprensiva exposición. Creo que tiene un gran mérito porque nosotros hemos conocido tal vez el producto final, que es el documento, pero tal vez nunca habíamos tenido la oportunidad de escuchar los procedimientos y sobre todo una explicación de las fuentes en las cuales ustedes se han basado para proponer este texto. Y que creo que es muy iluminador, digamos, de alguna forma para entender cuáles son los alcances de este documento y sobre todo entender las raíces que tiene cada una de las frases y disposiciones que están en el contenido. Yo quisiera pasar a continuación. Se ha ya comunicado que vamos a tener un par de comentarios más bien técnicos, que no corresponden tanto a países, sino que más bien a expertos en los temas que estamos discutiendo, y tenemos el privilegio de contar con la presencia del juez Winston Anderson, que en la sesión anterior, en noviembre del año pasado, nos acompañó de manera presencial. Ahora lo tenemos por medio de videoconferencia. So we would like to welcome you, Judge Anderson, for being with us. I don't know if you can hear us. Yes, Mr. President, I can hear you very well. So thank you very much, and I hope that you also could hear the presentation by CEPAL, by ECLAC on the document. So we would like to hear your comments on the document. So the floor is yours. Thank you, Mr. President, Co-President. Thank you, Carlos. Distinguished participants, I am very sorry not to be there with you in person in Santiago. I am at an undisclosed secure location in Barbados, but I am very, very pleased to have been given the chance to say a few words about the preliminary document, which I consider to be a very impressive document. I think my first words must be those of congratulations to ECLAC for producing such a very impressive document in such a short space of time. I think the preliminary document is extremely impressive. It's quite detailed. It represents a lot of research, a lot of compilation of information from various sources. I was very pleased to have been given the chance to play a very small role as a group of experts that revised or had a look at the preliminary document and made certain comments, some of which may have been taken into account. I would like
very briefly, just to draw to the attention of distinguished participants, one or two interesting aspects or features of the preliminary document. The first feature is that it builds upon the jurisprudence which has been existing in international, regional, and national law for a very long time. So it goes back, of course, to 1992 and the Rio Declaration, the parent Principle 10, but it also references other documents which were agreed before 1992, for example, the Port of Spain Accord and Declaration agreed in 1989. And of course, it also touches upon more recent developments, San Jose Accord, and so on. So that in that sense, the preliminary document itself is a reflection of the non-regression principle, in that it is building upon the laws, the regulations, the mores, the jurisprudence, which has existed for some time now. I find that attractive. A second feature of the preliminary document I find to be very, very useful is the references that it makes to Caribbean materials. Now, researching the Caribbean in legal materials is very difficult because there are 12, 13 independent sovereign states, each with their own lawmaking bodies, each with their own ways of recording their laws, so that even for native researchers, it's often difficult to be comprehensive of the laws that we are researching in the region. But I think that the authors of the preliminary document have done a very good job. It references relevant constitutional provisions in, for example, Guyana, Jamaica, referencing legislation, not just environmental legislation, but also legislation dealing with freedom of information, for example. I think that has been a very, very good development there. Referencing regulations, for example, regulations made under our environmental statutes. I think they ought to be commended for the significant research that they have done. And I think that this will endear the document to Caribbean policymakers. But I believe that the point is stronger than just the Caribbean, because almost all of the 33 countries in the Latin America Caribbean region have been referenced. And the idea then, I think, is to demonstrate what is best practice amongst all the states in our region when it comes down to environmental rights of access. So in a sense, this is a document that all of us can be proud of because it suggests what are the best practices adopted in our region and the practices to which all of us should aspire. I think another feature of the document that I'm very impressed by is the fact that it gives positive recognition to the characteristics and the needs of Caribbean small island developing states, or SIDS. I think this is very important for us because, as we all know, in the Caribbean, they are mainly comprised of small islands which are very vulnerable to external shocks, which have challenges in terms of organization, of administration, challenges in terms of lawmaking, and so on. And the preliminary document recognizes the need to treat with Caribbean countries in particular ways in two specific regards. First of all, as regards capacity building, there is a provision in Article 10 which calls for parties to cooperate in capacity building and strengthening human and institutional capacity within least developed countries in the region and within Caribbean small island developing states. And I think that is a provision which will be very attractive to many countries in the Caribbean. Also, Article 17 dealing with implementation is just as important, if not more important. Because what it says is that in implementing the final agreement, which will come out, of course, of this process of negotiation, that in implementing that agreement, the characteristics of small island developing states in the Caribbean must be taken into account. And I think that this would be a very important provision for Caribbean countries when they come on to decide when and how they will join on to this very important document. I should point out, however, that not all Caribbean countries are small island developing states. We do have Belize in Central America. We do have Guyana and Suriname in South America. These are, of course, continental countries, but who would also want to benefit from any allowances or accommodations made to Caribbean countries.
I think another feature of the preliminary document that warrants mention is the attempt to link the standards that it creates to the national laws and national capabilities. I think it's an important point. For example, Article 8, paragraph 15 speaks about parties guaranteeing public access to information in relation to projects that require environmental impact assessments. But that guarantee of public access to the information is to be provided within the framework of national laws and regulations. Now that's, I think, very important, and that will give a degree of comfort as well to several Caribbean countries when they come to consider whether and when to adopt this preliminary document as refined. Of course, in those instances where the countries do not have adequate national laws and regulations, the onus will be to make sure that these laws and regulations are brought up to speed. I don't want to take too long. I just want to mention a final point, and this has to do with the institutional responsibilities which have been undertaken under the preliminary document. It seems to me that the institutional responsibilities are not placed on the parties individually, but are placed on the institutions created by the agreement. So, for example, there is a provision for the establishment of a clearinghouse on access rights. Now, naturally, information will be fed into that clearinghouse from individual parties, but it is a secretariat that will be responsible for the management of that clearinghouse facility. Similarly, there is established a fund to finance the operations and the implementation of the agreement. But once again, that fund is to be managed by the Secretariat. And then there is the Facilitation and Follow-up Committee. This is a committee that is meant to support parties with the implementation of the agreement. But this committee is once again a subsidiary of the Conference of the Parties. So much of the heavy lifting involved in the institutional responsibilities will be placed not on the individual parties themselves, but on institutions created by the agreement. Now, this is not to say that the agreement does not create obligations for parties, because it does. And in some instances, the obligations are pretty clear, created by hard law language, if you will. So, for example, there is a very clear obligation on each party in Article 6 to create an environmental information system. Now, in some of our Caribbean countries, there are systems that could qualify as environmental systems. In other countries, those systems may have to be created. Now, that is to be contrasted with other provisions in the preliminary document, which are written in more soft law language, where states are encouraged to do certain things, states are encouraged to use their best endeavors to do certain things, or states are to commit to doing certain things. And I imagine that the language that is used, whether it's very hard law language or soft law language, will be one of the things that will be debated and negotiated in the course of the next day or two in Santiago. But once again, Chairman, Co-Chairman, I want to thank you for this opportunity to participate. I believe that this preliminary document is a very good basis to begin negotiations, and I look forward very much to being a part of the process and to successful negotiations. Thank you very much. Thank you very much, Judge Anderson, for your comments, and believe me that we value very much the fact that you are with us and that we can have your feedback from this document to this document. I think your presence will be very much welcome throughout the whole process, and we hope we will see you physically present in the next meetings to come. Thank you. Thank you very much for being with us. Thank you. Bien, muchas gracias. Vamos a
vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a cerrar el ciclo de pequeños comentarios dándole la palabra a la fiscal Silvia Capelli, que está con nosotros hoy, y que en la misma línea de lo que hicimos con el juez Anderson, quisiéramos pedirle sus comentarios al documento que fue presentado por CEPAL. Fiscal, por favor, adelante. Muy buenas tardes a todos. Es una alegría más una vez estar aquí en CEPAL, presenciando un importante momento como ese. Me acuerdo que desde la década de 90 participé de las iniciativas de CEPAL para fortalecer el tema de los derechos de acceso en América Latina y Caribe. Hicimos en aquella época varios encuentros de sensibilización y capacitación a los actores principalmente de derecho ambiental en estos temas, donde pude participar en el tema de acceso a la justicia. Me gustaría de forma muy sencilla parabenizar, felicitar a la CEPAL por el esfuerzo que hice en recompilar las legislaciones de las convenciones, de las leyes modelos, de las legislaciones nacionales, de las decisiones judiciales y administrativas y de las buenas prácticas en un documento de excelencia para nuestra región. Felicitar a todos los estados, organismos internacionales, participantes de la sociedad civil y todos los que han colaborado. El documento preliminar contiene lo que de mejor hay hoy en día sobre el derecho de acceso. Sin embargo, el margen de discusiones que hoy empieza. Si los países lo adoptaren, va a ser un marco histórico de maturidad y de alto nivel de gobernanza ambiental sostenible en nuestra región. Por lo tanto, hoy es un día histórico. Estamos todos de parabéns. Muchas gracias. Bien, y pidiendo las excusas del caso, olvidé también mencionar que tenemos los comentarios de Marcos Orellana. Tenemos un par de minutos todavía. Marcos, quisiéramos pedir tus comentarios como experto al documento de CEPAL y agradeciendo también muy especialmente a la fiscal Silvia Capelli, que estuvo con nosotros. Entiendo que va a estar lamentablemente solo hoy con nosotros, así que quisiera agradecerle especialmente su presencia acá y con ello quisiera entonces darle la palabra a Marcos, por favor, para tus comentarios. Gracias. Muchas gracias, señor presidente, y muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera felicitar a CEPAL por el acucioso trabajo que plasma en el documento preliminar. Y quisiera comentar muy brevemente que la CEPAL nos proporciona un texto comprensivo que permite avanzar en las negociaciones. Digo que es un documento comprensivo porque refleja las experiencias y las buenas prácticas de América Latina y el Caribe con los derechos de acceso. En ese sentido es una suerte de espejo que recoge de manera detallada tanto las experiencias nacionales como los consensos logrados en el marco de este proceso. A modo de ejemplo, la articulación del objetivo del instrumento en relación con el derecho a vivir en un medio ambiente sano encuentra apoyo en las constituciones nacionales de la gran mayoría de los países de la región, así como en la visión de Lima y en los contenidos de San José. En términos más generales, las voluminosas citas al final del documento son evidencia del acucioso examen de las legislaciones y las prácticas nacionales relativas a los derechos de acceso. Lo comprensivo del texto es una característica importante porque permite, por ejemplo, darle expresión al principio de progresividad y no regresividad y así avanzar, a la vez que evitar un retroceso en los estándares ya existentes. Como decía al inicio, el sólido y comprensivo documento preliminar proporcionado por CEPAL
también permite avanzar en las negociaciones. De reconocerse este documento como base de la negociación, sin duda que habrán posiciones diversas acerca de qué elementos conviene añadir, o pulir, o precisar, etc. En ese sentido, y por ejemplo, cabe decantar en las negociaciones aquellas disposiciones de carácter obligatorio frente a aquellas que reflejan un lineamiento o aspiración programática. Pero creo que cabe aquí recalcar que un documento de negociación cumple una función fundamental en este momento del proceso, porque de otra manera se hace virtualmente imposible canalizar el esfuerzo de colaborar y articular un instrumento con herramientas idóneas que permitan hacer operativos los derechos de acceso. Y en esos términos, lo sólido y detallado del documento preliminar ayuda a enfocar el trabajo del comité de negociación y de esta manera avanzar en la consecución del instrumento regional y así no despedirnos de esta reunión de la misma manera en que llegamos. Y entonces, para redondear, simplemente felicitar a CEPAL por el comprensivo trabajo que plasma en el documento preliminar y que permite seguir avanzando en estas negociaciones históricas en la región. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Marcos, y muchas gracias también a todos los expertos que han comentado el documento preparado por CEPAL. Antes de pasar a la pausa del café, quería solamente recordar a todos el programa que tenemos delante de nuestro. A la vuelta del café, que haremos una pausa de unos 20 minutos, tenemos los comentarios de los países al documento, como ustedes pueden ver en el programa que está a disposición de todos. Tenemos, en teoría, y si hubiésemos seguido el programa tal como está planteado, tenemos 2 bloques por delante, en principio, pero naturalmente nos hemos atrasado un poco, pero de alguna manera ambos bloques apuntan al mismo objetivo, que es de dar a los países ahora la posibilidad de intervenir, haciendo comentarios generales a la presentación que nos hizo Carlos de Miguel a nombre de CEPAL. Por lo tanto, quería, antes de hacer el break de café, quería adelantar, digamos, que ese va a ser el objetivo del siguiente bloque con el cual culminaríamos los trabajos por hoy. Así que con eso, entonces pasemos a la pausa de café. Muchas gracias a todos.